Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Dios es personal. Éxodo 3:14 dice: Y Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Amén. Amados, continuamos indagando acerca de la naturaleza de Dios. Una de las verdades más importantes de la palabra es que Dios no es una fuerza impersonal que se mueve en el universo sin propósito. Tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula su creación por fines egoístas. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal, es decir, que posee una personalidad distinguible. Él está consciente de su propia existencia, posee tanto un intelecto como una voluntad y es capaz de entablar una relación personal con el hombre. Quizá parezca innecesario decir que Dios está consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características fundamentales de una persona. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es o bien una fuerza impersonal como el budismo, el taoísmo, o es una esencia que mora en todas las cosas, como lo afirma el panteísmo. En contraste, el Dios de las Escrituras es una persona real que está consciente de su propia existencia, incomparable con todo lo que existe. El hecho de que Dios está consciente de su propia existencia se revela claramente en las Escrituras. En Éxodo 3:14 se refiere Dios a sí mismo como yo soy. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. Él sabe que Él es distinto de todo lo creado. En las Escrituras también no solo nos enseña que Dios es consciente de su propia existencia, sino también de su individualidad, o sea, de su ser peculiar frente a todas las personas y cosas que han sido creadas. De acuerdo a las Escrituras, Dios nos declara acerca de su propia y única existencia separada de toda la creación. No hay ningún otro fuera de Él. Isaías 45:21. Él es santo. Isaías 40:25. No hay nadie a quien le podamos comparar. Isaías 40:25. Cada una de estas declaraciones comprueba que Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas y cosas. También es comprobable que Dios posee intelecto. El intelecto se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. De acuerdo a las Escrituras, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Nada está más allá de su conocimiento o entendimiento. Leamos algunos pasajes que nos enseñan acerca del intelecto de Dios. Salmos 92:5 dice: Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Romanos 11:33-36. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. El conocimiento y el entendimiento de Dios está mucho más allá de nuestra comprensión como seres infinitos que somos. Los hombres podemos entender por lo menos en parte las cosas infinitas de Dios por medio del Hijo de Dios. Juan 1:18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer por medio del Espíritu de Dios, según 1 Corintios 2:11-12. También en su naturaleza Dios posee una voluntad. De igual manera, las Escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad, el poder de determinar sus acciones, es decir, lo que Él hará y el fin o propósito de su creación. O sea, Él puede hacer lo que determine con lo que Él ha creado. Las decisiones de Dios fluyen de quien es Él. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Dios es el único que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones ni posibilidad de fracaso. Todos somos testigos de que las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente se vuelven nada.
pero las Escrituras nos enseñan acerca de la voluntad de Dios, que no hay alguna limitación para su voluntad, que no puede ser frustrada de alguna manera por el hombre. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Isaías 14:27 nos dice: ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Isaías 46 nos declara: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Daniel 4 declara: él actuará conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Efesios 1:11 dice: hemos obtenido herencia, hemos sido predestinados conforme al consejo de su voluntad. Y aunque ninguna persona o fuerza que no sea la suya puede limitar su voluntad, hay ciertas cosas que Dios no hará simplemente porque contradicen su santísimo y justo carácter. ¿Cuáles serían esas cosas que Dios no hará? Y que además resultan en consuelo y bendición para nosotros. Tito 1:2 dice que Dios no miente. Segunda de Timoteo 2:13 dice que Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es maravilloso conocer al Dios invisible, poseedor de tan infinita y abundante gracia, de las cuales podemos disfrutar todos aquellos que mediante la fe en su Hijo Jesucristo nos acerquemos con corazones arrepentidos, reconociendo nuestra necesidad de su salvación. Amados, Dios es moralmente perfecto y toda forma de maldad le es repulsiva para Él. Dios no tienta a nadie. Él puede probar a su pueblo para su bien, pero Él no nos tienta o incita a pecar. Meditemos en estas verdades alentadoras mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.